Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por una parte, me disculpo un poco, lo que pasa es que hemos terminado casi cabalito con el anterior grupo de la tarde, entonces eran varias horitas de clase y el programa, así como estoy grabando ahorita, digamos, con ustedes, tarda en grabar, ¿no? Tarda bastante y tarda más cuando es bastante tiempo. Ya, entonces por eso que no hemos podido iniciar en punto a la 1:30, entonces de ese lado un poquito me disculpo, ¿no? Por el tema del programa. Lo que pasa es que mientras se está grabando no puedo abrirlo nuevamente para iniciar una sesión con ustedes y hacer una nueva grabación. Se tiene que iniciar, tiene que terminar de grabar y después de eso recién me permite hacer la siguiente grabación. Entonces, de ese lado un poquito me disculpo, espero entiendan, chicos. Muy bien, hay un cuestionario que está pendiente, que el día de hoy ya voy a ver de habilitarlo. Va a ser bien cortito, de selección múltiple, falso, verdadero, que es del primer parcial, ¿no? Las actividades de los compresores, algunos han solicitado para que vuelva a abrir el sistema, hasta el día de ayer estaba abierto. No sé si alguien ha tenido algún problema o no ha podido subir. En caso contrario, para que pueda habilitarles tal vez el día de hoy más. Entonces me gustaría saber si todos han podido subir su actividad de los compresores, ¿no? De la exposición que han realizado. Inge, yo no pude subir, no aparece eso. Ya, estamos ahorita acá, ¿no? Con lo del primer parcial. Entonces tenían aquí la actividad de los compresores. Entonces el día de hoy más va a estar habilitado. Hoy día estamos 19. Entonces van a tener hasta la medianoche para poderlo subir. Entonces no se olviden, por favor. Es importante, ¿no? Como les había comentado, a veces las autoridades, jefes de carrera, decano o la parte académica revisan la plataforma y bueno, es importante de que si yo les pongo alguna calificación, tengan algo de respaldo, ¿no? O sea, algo que hayan subido ustedes, ¿no? Y que no esté una calificación en donde no se ha subido ningún tipo de archivo, nada, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, la observación no es tanto para ustedes, ¿no? Sino es más para mí, ¿no? Entonces me observan a mí por el tema de por qué hay esta calificación, si no hay ningún archivo subido. Entonces, en ese sentido, por favor, el día de hoy más está habilitada la plataforma hasta la medianoche. No se van a olvidar, por favor. Entonces, habíamos completado la anterior semana lo que eran los distintos tipos de compresores, ¿no? Hemos visto entre aplicaciones, utilidades, partes, principios de funcionamiento, cómo trabajan, ¿no? De esa manera habíamos llevado adelante las exposiciones. Entonces, algo que está pendiente todavía es comenzar a ver la parte de equipos, ¿no? Bueno, hemos visto lo que es conjuntos de preparación de aire comprimido entre filtros, unidades de mantenimiento, lo que es el compresor. Hemos visto las redes de aire comprimido, ¿no? Hemos visto que hay una red primaria, red secundaria. La red primaria es la que transporta el compresor, la red secundaria es la que viene con derivación del cuello de cisne y es donde nosotros ya tenemos la aplicación. De ahí sacamos las mangueras y comenzamos a conectar los equipos. Entonces, lo que nos falta todavía es ver esta parte de los equipos, ¿no? Que lo vamos a ver en parte de teoría y hay que ver de forma paralela lo que es la simbología. Desde ya, la simbología que nosotros estamos aplicando es según la norma DIN ISO, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver un poquito más de reforzar la parte hidráulica. De todas maneras se van a dar cuenta de que es bastante parecido a la parte neumática, solo que obviamente los equipos son, como les había comentado, como trabajan con presiones más elevadas, son mucho más robustos, ¿no? Y la parte de preparación igual tiene un sistema de filtrado. Obviamente no trabaja con compresores, sino trabajamos con bombas de aceite, con una piscina de aceite, ¿no? Que de alguna manera
les comentaba, ¿no? Se parece bastante a la parte neumática, tomando en cuenta de que, por ejemplo, yo tengo mi compresor y tengo el pulmón, el depósito, ¿no es cierto? Donde almacenamos el aire comprimido. Y ese aire tiene que tener la capacidad de poder suministrar a todos los equipos que nosotros tenemos. Es por eso que vienen por tamaños los pulmones, ¿no? Para que el compresor no trabaje de forma continua. De la misma manera, eh, Jason, perdón, ¿querías comentar algo? Inge, estoy con medias y aún no llego a mi casa. ¿Será que me puedo retirar de la clase? Hijas de... Ya, Jason, no, no te hagas problema, ¿no? Igual, y ahorita le estamos grabando, después le das una revisadita y estar Ya, atento para el primer parcial, como les decía, les voy a habilitar un cuestionario cortito, ¿no? ya, Inge. Gracias. La lista me la voy a poner presente, ¿no? ¿Cómo es eso? Al momento de ingresar ya tengo el registro de todos. Ahora, si hay alguien que ha entrado del celular de otra persona, entonces sería bueno que por mensaje ahí manden su nombre. Solamente en el caso de que hayan entrado en el celular de otra persona y no esté figurando su nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está Rodrigo Quinteros, Fabián Rivas, Eric José Gutiérrez, Caleb Delgado. Entonces, si hay alguien que haya entrado de otro dispositivo que no sea su celular, no esté con su nombre, entonces sí podría mandar como mensajito. ¿Ya? Ya, gracias, Inge. Listo, no te preocupes. Ya, Entonces, les decía, ¿no? Eso pasa en el caso de los compresores. Lo mismo pasa con el caso de la parte hidráulica, solo que en la parte hidráulica no tenemos pulmones, ¿no? Sino tenemos los depósitos de aceite. Entonces, el depósito de aceite en volumen se dimensiona de acuerdo a la cantidad de aceite que va a ingresar a los actuadores, a las mangueras, a las electroválvulas, cosa de que no ocurra, por ejemplo, de que estén trabajando los actuadores y llega un punto en el que se ha vaciado el tanque y no llegue a completar la carga del actuador, ¿no? Entonces, eso también se dimensiona, ¿no? O sea, de acuerdo a eso, nosotros vemos el tamaño del depósito de aceite. Entonces, tienen bastante similitud. De todas maneras, vamos a tener otra clase en la cual vamos a ver de reforzar la parte hidráulica. Y después de eso, como les decía, ya estaríamos iniciando con la parte de simulación, ¿no? Vamos a comenzar a hacer simulación con... bueno, yo les voy a mostrar de manera inicial el Automation Studio y después de eso vamos a ver el Festo Fluid Sim, ¿no? Y en realidad yo me quedo particularmente con el Festo Fluid Sim por el tema de que eh, bueno, al momento de ver los dos programitas van a notar la diferencia. Lo que pasa es que el Automation Studio tiene dos versiones, la versión 5 y la versión 6. La versión 6 hasta ahora, miren, ya es bastante tiempo. No la he podido conseguir craqueada. Y la versión 6 sí es bastante completa. Sí me permite modificar electroválvulas y ponerlas de acuerdo a lo que yo necesito. En cambio, la 5 no. O sea, me da ya equipos, pero no los puedo modificar. Entonces eso me limita bastante, ¿no? Porque no tiene todas las electroválvulas en su librería. Entonces de esa manera es que, bueno, les voy a mostrar de pasadita el Automation Studio, pero nos vamos a enfocar más en el Festo Fluid Sim, que tiene las dos versiones, ¿no? Viene la parte hidráulica y la parte neumática. Para el tema de los programitas, cuando lleguemos a esta etapa, les voy a compartir un enlace porque los programitas, el instalador lo tengo ya en la nube para que los puedan descargar. Ahora, si alguien lo quiere adquirir de forma particular, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esta etapa, incluso les voy a mostrar el proceso de instalación para que puedan craquear, puedan liberar las librerías y lo dejen listo para que puedan trabajar, ¿ya? Entonces, ahorita estaríamos viendo esto que les decía que tiene que ver con actuadores, electroválvulas, que son los equipos, que son los equipos de la parte neumática. En cuanto a la simbología, se parece bastante a la simbología hidráulica, por si acaso, ¿ya? Es incluso cuando manejemos los programitas se van a dar cuenta, ¿no? Es bastante parecido. Entonces, lo primero que quisiera que reconozcamos
es los distintos tipos de actuadores que existen, ¿no? Existen una gama bastante amplia de actuadores, ¿no? Entre estos actuadores tenemos actuadores lineales, como, a ver un ratito, como el que estamos viendo acá, ¿no? Este es un actuador lineal, es uno de los más comunes, ¿no? Tenemos aquí la camisa, tiene incluso sus sensores, miren, tiene el sensor los sensores magnéticos ya ubicados acá en las bridas del actuador. Entonces viene con sus dos sensores para la ubicación del émbolo, ¿no? Eso es ya para semiautomatizar el proceso. Aquí tenemos un sector que viene roscado, que vendría a ser el pistón, que es el vástago que sale al momento de que nosotros ingresemos el aire. Las tomas de aire de este actuador las tenemos aquí y aquí. Y si, no sé si se alcanza a ver, tiene esta parte incluso roscada, ¿no? Esta parte que es roscada es porque la manguera no entra directamente, sino acá ingresa lo que se conoce como el racor, ¿no? El racor es un elemento que si es roscado, entra con rosca y entra con una unión patente. La unión patente nos permite a nosotros ingresar la manguera. Entonces yo no puedo ingresar la manguera de forma directa, necesito un racor. Eso ocurre tanto en las electroválvulas como en los actuadores, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí tenemos un actuador que es lineal. Este también es lineal, ¿ya? Solo que este de acá tiene una función interesante, ¿no? Este se está desplazando de izquierda a derecha, se está desplazando linealmente. Y la función que cumple, si se dan cuenta, no tiene un pistón, ¿no? En cuanto a funciones, he visto una bastante interesante, por ejemplo, que la aplican en Duralit, ¿no? Que utilizan este tipo de actuador como si fuese el router de una impresora, ¿no? Y eso lo hacen para pintar las calaminas, las tejas, no las calaminas, sino las tejas. Entonces, acá acoplan lo que son aspersores y comienzan a alimentar la pintura y eso comienza a moverse de izquierda a derecha, eh, pulverizando la pintura para poder pintar, ¿no? Entonces es una aplicación interesante de este. Hay otros tipos, ¿no? Como estos de acá, que es un conjunto de actuadores que son lineales, pero que vienen con articulaciones. Esas articulaciones se las conoce como accesorios, ¿ya? Se las conoce como accesorios como los que estamos viendo acá, que permiten convertir el movimiento, ¿no? Y tengo acá movimiento lineal y esto se está convirtiendo en movimiento circular de las pinzas para que esto pueda sujetar objetos. El actuador que están viendo acá es un actuador rotativo. Hay también actuadores rotativos como el que estamos viendo de este lado, ¿no? Entonces hay actuadores lineales, hay actuadores rotativos e incluso, ¿no? Así como este también es lineal, tiene sistemas de articulación que convierten el movimiento, ¿no? Y después tenemos algunos también bastante especiales como estos de acá, que se los conoce como músculos neumáticos. También entran dentro de la categoría de actuadores, pero tienen el nombre de músculos neumáticos. ¿Qué es lo que hacen estos músculos neumáticos? Tienen una aplicación bastante interesante. Eh, Esto, por ejemplo, lo he visto en, ¿qué se llama esta empresa? Astrix, no, no es Astrix. Copelme, Unilever. Esto he visto con los de Unilever. Entonces, en Unilever tienen pues para el tema del diseño o no diseño, ¿no? Para el tema de la elaboración del detergente, viene pues por niveles, ¿no? Y por niveles se va haciendo la mezcla y se va transportando el detergente en polvo. Entonces, el polvo ustedes saben que es como la arena, se adhiere pues a las paredes de las tolvas. Entonces, nosotros tenemos nuestras tolvas más o menos en este sentido, así, y se comienza a aglomerar aquí el material. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos músculos neumáticos? Comienzan a golpear la tolva, ¿no? Es como que, no sé si alguna vez ustedes han hecho esto, ustedes agarran una pala, ¿no? Para desenterrar algo, para mover tierra, arena,
y resulta de que se queda adherida en la superficie de la pala. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Golpean un poco la pala para que termine de caer, ¿no? Entonces los músculos neumáticos ayudan a eso, a que no se acumule material. Van golpeando la tolva y de esa manera el material sigue su camino, ¿no? Sigue cayendo. Entonces hay estos distintos tipos de actuadores, ¿no? Entre rotativos, lineales, otros con accesorios que convierten el movimiento lineal en circular. Hay otros como les decía, ¿no? Este de acá que funciona como una especie de router, ¿no? Y los otros que son los músculos neumáticos, ¿sí? Hasta acá, no sé si hay alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta o desean comentar algo tal vez. ¿Ya? No, hijo, todo bien. Todo blue, gracias, gracias. Entonces, bueno, posteriormente tenemos lo que son las partes del actuador, ¿no? Tenemos por una parte lo que se conoce como la camisa, esta es la camisa, ¿no? La tenemos aquí, es la parte externa. Tenemos también lo que es el émbolo, el sistema del émbolo. Tenemos lo que es el vástago, ¿no? Tenemos lo que se conoce como muelle recuperador. En este caso, este cilindro que estamos viendo no es un cilindro normal, es uno que se lo conoce como cilindro de simple efecto y el símbolo es este de acá y solo tiene una toma de aire, miren, solamente tiene una toma de aire, no tiene dos, ¿sí? Solamente tiene una toma de aire. ¿Por qué? Porque el aire solamente es para empujar, ¿no? Y si nosotros queremos que el émbolo retorne, lo hace por restitución. Para eso es el resorte que tenemos acá. Lo hace de forma automática. ¿Ya? Entonces este es un actuador especial, ¿no? Tenemos el muelle recuperador. Tenemos esto de acá que es como una especie de buje que sirve como guía, ¿no? Y tenemos las tapas, ¿no? Tenemos la tapa delantera y la tapa trasera que permite para montar y desmontar. Esto también tiene retenes, por si acaso, solo que acá no se está viendo, pero tenemos retenes para asegurar de que no haya filtración de aire comprimido, ¿ya? Y tiene también los limpiadores. Los limpiadores son como gomitas que vienen aquí alrededor, que no sé si alguna vez han visto los amortiguadores de una movilidad, de un auto, o incluso los de la bicicleta, ¿no? Viene más o menos así. Esto lo tienen todos los actuadores, ¿no? Entonces, viene más o menos de esta manera. Entonces, por aquí está saliendo el vástago, ¿no? Del actuador. Y el limpiador viene como un anillo de retención, una gomita, un O-ring, de esta manera, alrededor. Se los conoce como limpiadores, ¿no? Entonces el limpiador, ¿qué es lo que hace? Evita de que como el vástago está saliendo al medio exterior, puede añadirse tierra, polvo, suciedad, que eso no ingrese al interior del actuador, ¿no? Se agarra y lo limpia al momento de entrar. Es como una especie de espátula, un estropajo más o menos, ¿sí? Entonces tenemos el actuador de simple efecto, tenemos el actuador de doble efecto. Este de acá ya no tiene muelle de restitución. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no retorna automáticamente, sino para que se mueva hacia adelante y hacia atrás, perdón, yo tengo que introducir aire, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos nuevamente lo que vendría a ser la camisa, ¿no? Tenemos también las tapas, tenemos la tapa trasera, la tapa delantera, tenemos lo que vendría a ser el émbolo, tenemos el vástago, tenemos lo que vendría a ser lo que se conoce como juntas, estas de acá, que es de sujeción del vástago, tenemos lo que vendría a ser el collarín obturador, esto de acá, que son los anillos de retención para que no haya fugas.
¿no? Tenemos las tomas de aire, esta es la toma de aire para que el émbolo avance, esta es para que el émbolo retroceda. Y tenemos los rascadores, los limpiadores que les decía, ¿no? Que vienen de este lado, que sirven para limpiar el vástago, ¿no? Así como les decía, ¿no? No solamente lo tienen estos actuadores, sino también lo vemos en distintos tipos de amortiguadores, por ejemplo, ¿no? Un ratito, alguien está tocando la puerta. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos, con toda confianza. Si desean que les repita algo o algo que no se haya entendido. Todo blue. Todo nice, Inge. Todo nice, qué bueno. Gracias, Che. Cuando hablamos de mantenimiento de los actuadores, todo esto se desarma. Si ustedes han podido ver, acá tenemos tornillos y tenemos tuercas, ¿no? Entonces se puede desarmar. Generalmente, ¿qué es lo que se cambia? Los anillos de retención. Estos de acá, el número 6. Se cambian los anillos de retención. ¿Qué es lo que generalmente se gasta y lo que puede provocar fugas, ¿no? Después de eso se lubrica las partes, ¿no? El kit de mantenimiento de los actuadores generalmente viene así. Se viene anillos de retención y una bolsita de grasa más, ¿no? Para que podamos lubricar. Para que podamos lubricar. Entonces, en términos de mantenimiento, es más o menos así que se le hace el mantenimiento a los actuadores. Ahora, en el peor de los casos, ¿no? Les decía el rascador o este elemento que nos permite limpiar, que está aquí al inicio. Si no cumple bien su función y llega a entrar alguna partícula, algo, lo que va a pasar es que el vástago se va a rayar, ¿no? Se le va a aparecer una especie de surco, ¿no? Entonces, eso hace que haya fugas. En ese tipo de casos, algunos dicen, no, se puede rectificar, se puede hacer, pero ya no es igual. ¿No? Alguna vez, para que siga funcionando, porque los actuadores no son baratos, son bastante caros, entonces se ha visto de rectificar, pero al final se ha terminado cambiando el actuador, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el tema de limpieza. Entonces generalmente eso se revisa en cuestiones de mantenimiento de los actuadores, ¿no? Eh, Después, bueno, estas ecuaciones de acá tenemos para cilindros de simple efecto y de doble efecto. La diferencia del de simple efecto es que solamente regulamos el tema del avance, ¿no? En cambio, en el tema del doble efecto controlamos el avance y el retroceso. De esto habíamos hablado alguna vez, no sé si recuerdan, les había dicho, la fuerza con la que avanza el actuador no es la misma fuerza con la que retrocede, porque el área es diferente, ¿no? El área es completamente diferente. El área de avance es más grande que el área de retroceso, ¿ya? Entonces estas ecuaciones las hemos visto pero de otra forma, ¿no? Ahora, para el tema de avance, en el caso de los actuadores de simple efecto, se incorpora un elemento más, ¿no? Que ustedes, como vemos, digamos, tiene un resorte, entonces hay que vencer la inercia de movimiento del resorte para que pueda avanzar el actuador. Entonces es por eso que se resta esto. Y en realidad la fuerza con la que vamos a avanzar va a ser la fuerza que nosotros conocemos que sale de esa ecuación. Presión es igual a fuerza sobre unidad de área, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, a eso se le resta la fuerza en oposición que tiene el resorte, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos determinar la fuerza de avance de un actuador de simple efecto. Entonces, las ecuaciones no habían sido las mismas porque las condiciones son diferentes, ¿no? Las condiciones son diferentes en el caso del actuador de simple efecto y el actuador de doble efecto. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si desean que les repita algo. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces?
Em, los elementos de fijación, estos ya son accesorios. Hay distintas formas de fijar los actuadores y eso es importante saber porque si algún rato vamos a diseñar alguna máquina, ¿no? Tomando en cuenta la parte neumática, electroneumática, hay que saber qué tipos de accesorios existen, ¿no? Existen y el más común en realidad es este que tiene bridas, ¿no? De sujeción. Aquí le dice patas. Tiene bridas con lo que yo puedo sujetar la parte que está al inicio y la parte que está al final del actuador. Hay otros que vienen de forma directa, ¿no? Entonces se puede acoplar solamente desde la parte delantera. Hay otros que vienen con cuello roscado, dice, ¿no? Esto es para que se pueda fijar. Hay otros que vienen con horquillas, que son las horquillas, son elementos de articulación. Generalmente estas horquillas vienen en la parte posterior y en la parte anterior y es para que convirtamos el movimiento circular en lineal, ¿no? O para que podamos acomodar y en realidad esto no esté fijo, sino pueda subir y bajar, ¿no? A medida de que va avanzando el actuador. De la misma manera trabaja el muñón oscilante, este que tenemos aquí, ¿no? Entonces permite que esto se balancee a medida de que el actuador avance y retrocede, ¿no? Entonces esto se lo conoce como accesorios, son elementos de fijación. Así como estamos viendo acá, ¿no? Se puede acoplar de esta manera, ¿no? Depende de nuestro diseño. Yo podría diseñar de otra manera y hacer de que esto utilice patas, pero aquí tendría que hacer un soporte, ¿no? Para todo el actuador. Entonces ya depende de cómo uno desea trabajar. En este caso estamos viendo las horquillas y estamos viendo la función que cumplen. Les decía, ¿no? La horquilla generalmente se utiliza para transformar el movimiento lineal en movimiento rotacional. Entonces, de esa manera, miren, esto avanza, retrocede y a medida que avanza, retrocede, esto está rotando. Y eso, estas horquillas permiten que el actuador se acomode, no tiene que estar completamente fijo, ¿no? Entonces, en algunos casos, las horquillas, como les decía, nos permiten transformar el movimiento lineal del actuador en movimiento rotacional, ¿sí? Tenemos entonces acá distintos tipos de aplicaciones de actuadores, entre elementos de fijación para taladros, sierras, ¿no? Tenemos el tema de portones, ¿no? Aunque los portones no es muy conveniente utilizarlos de forma neumática porque sale muy caro. Generalmente se los utiliza con motorreductores, ¿no? O en algunos casos con tornillo, ¿sí? Tenemos otro tipo de funciones como tipo CNC, más o menos, que están haciendo como una especie de router para conformar, en este caso está conformando madera, ¿no? Estamos controlando en este caso tres ejes, ¿no? El eje que está viniendo de este lado, de izquierda a derecha, el otro eje que va de arriba a abajo, y el tercer grado de libertad sería la rotación de esto para que pueda cortar, ¿no? Entonces se puede controlar de esa manera. Acá, de la misma manera, miren, estamos transformando el movimiento lineal en movimiento rotacional. Seguimos utilizando el sistema de horquillas, ¿ya? Entonces, tienen distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Mm, y bueno, aquí tenemos otros ejemplitos más, ¿no? Desde estos elementos que sirven como acomodadores de caja, ¿no? Y bueno, hay distintos tipos de aplicaciones. Ahora vamos a ver la parte de las electroválvulas, ¿ya? Las electroválvulas normalmente nos dan la siguiente información, ¿no? Nos dan la información de qué tipo de función nosotros queremos realizar con el actuador, ¿ya? El primer dígito que nosotros debemos recordar para identificar una electroválvula nos da la cantidad de orificios de ingreso que tiene la electroválvula, ¿no? Así como les había mostrado, voy a retroceder un poquito. Acá, ¿no? Les había dicho, aquí tenemos estos orificios roscados, que es donde entran los racores. Las electroválvulas tienen lo mismo, tienen orificios donde entran racores para conectar las mangueras.
Y el primer dígito para identificar una electroválvula nos da esa cantidad de orificios roscados. Y el siguiente número después del quebrado nos da lo que es la cantidad de posiciones que puede conmutar, puede cambiar la electroválvula. De esa manera tenemos acá, por ejemplo, electroválvulas 2,2, como esta que estamos viendo acá. Esta es una 2,2. ¿Por qué? Tiene un puerto acá, ¿no? Tiene otro puerto acá y tiene dos posiciones, esta posición y esta posición. En este caso, esta electroválvula no, bueno, ni siquiera es electroválvula, es una válvula 2,2 con retorno por muelle, se le dice. Yo tengo un pulsador, una palanca, con el cual voy a cambiar la posición de esto, ¿no? Yo podría tener aquí un actuador, pero no es cualquier actuador, por si acaso. ¿Por qué? Porque esto solamente tiene una salida, ¿no? Un segundito, ahí está. Entonces, el tipo de actuador, por ejemplo, que yo podría utilizar en este caso para esta válvula, tendría que ser uno de simple efecto, o sea, el que tiene el resorte. Porque ese tiene solamente un puerto. Solamente tiene un puerto. Yo cambio la posición de esto. Esto va a venir hacia este lado, ¿no? O sea, aprieto el pulsador. Esto va a venir hacia este lado. Y esta flecha va a estar ahora aquí. Lo que quiere decir que este triángulo ahorita está representando todo lo que es el conjunto de preparación de aire comprimido. Representa el compresor y la unidad de mantenimiento. ¿Ya? Entonces tengo mi compresor, unidad de mantenimiento. He cambiado la posición. El aire va a comenzar según la flecha. Miren, va a comenzar a ingresar por acá y el actuador va a avanzar. Suelto la palanca. Como la electroválvula es de retorno por muelle, el muelle va a hacer que esto retorne automáticamente, ¿no? Y esto de acá va a volver a su estado original, ¿sí? Entonces, van a tomar siempre en cuenta eso, ¿no? El primer dígito es la cantidad de orificios, cantidad de puertos que tiene la válvula, la electroválvula, y el siguiente dígito es la cantidad de posiciones. Entonces, a ustedes les pregunto, esta válvula, ¿qué tipo de válvula es? ¿Es una 2,2? ¿Es una 2,2? ¿Es una 3,2? ¿Una 4,2? ¿5,2? ¿3,3? ¿4,3? ¿5,3? ¿Qué válvula será esta? Para que veamos si se ha entendido. ¿Cómo es? ¿Se ha entendido o no se ha entendido, chicos? Más o menos, sí. Más o menos. A ver, vamos a hacer otro ensayo, ¿no? Para esta válvula de acá. Esta igual, miren, tiene una palanca de accionamiento. La palanca hace de que esta posición, esto se considera como posición, esta posición se mueva hacia este lado, ¿no? Entonces, pulso la palanca y esto de acá va a venir a este lado. Lo que quiere decir que esto va a venir aquí, así, y la flecha va a venir de este lado. Lo que quiere decir que aquí vamos a comenzar a alimentar al actuador, ¿no? Yo suelto la palanca y todo va a volver a la normalidad. Esto va a continuar en esta posición por el retorno de muelle. Porque si esto tiene muelle, el retorno a esta posición de acá es automático. El muelle hace que retorne. ¿Ya? Veamos.
¿Qué tipo de electroválvula, perdón, no es electroválvula, qué tipo de válvula es esta? ¿Cuántos orificios tiene? Uno, dos, tres. Entonces tiene tres orificios. ¿Cuántas posiciones tiene? Una, dos posiciones. Entonces esta es una válvula 3-2 con retorno de muelle, ¿no? Este triangulito ya les había dicho qué significa, ¿no? Todo lo que es la unidad de preparación de aire comprimido. El compresor y lo que vendría a ser la parte de la unidad de mantenimiento, el FRL, ¿ya? ¿Qué será este otro triángulo invertido? Representa lo que es un escape, ¿ya? Lo que pasa es que la descompresión cuando queremos botar el aire que ya hemos utilizado al medio suena bastante fuerte. Entonces necesitamos un escape, necesitamos un silenciador, ¿no? Desde ya los equipos neumáticos producen bastante ruido. El mismo compresor produce bastante ruido, ¿no? Entonces, esta de acá es una válvula 3-2. Nuevamente les pregunto, chicos. Entonces, esta válvula de acá, ¿qué tipo de válvula sería? 4-2. ¿Ya? ¿Alguien por ahí? 4-3. 4-3. Ah, ¿por qué 4-3? A ver, Mm, tenemos Por sus tres recámaras y las cuatro flechas que van. exacto. Miren, tengo un punto de conexión, dos puntos de conexión, tres, cuatro. Tenemos cuatro orificios y tenemos una posición, dos posiciones y tres posiciones, ¿no? Entonces una 4-3. Esta de acá, ¿cuál sería? 4-2. 4-2, perfecto. Esta de acá, que es una de las más importantes, tiene muchos usos. ¿Cuál es? 5-2. Una 5-2. La 5-2, pucha, es una electroválvula que sirve para muchas cosas. Y esta de acá nos permite trabajar con actuadores de doble efecto. Estas dos que estamos viendo aquí arriba son las únicas que nos permiten trabajar con actuadores de simple efecto. El resto que estamos viendo acá permite trabajar con actuadores de doble efecto, perdón, a excepción de este de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora has entendido esto de la codificación de las electroválvulas. ¿Por qué se le dice una electroválvula, una válvula, perdón, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Lo ultimito, entonces, este de acá, ¿cuál sería? 5-3. Perfecto, sí, se ha entendido entonces. Entonces, estos son los tipos de válvulas, ¿ya? Ahora para la parte de mando. Esto es la parte de mando. Esto que ven acá. Hay distintos tipos de elementos, ¿no? Tenemos push boot, ¿dónde está mi punterito? Ahí está. Tenemos el push button, shoulder button, mushroom button, botón de giro. Tenemos llaves, botones de emergencia, tipos de rodillo, ¿no? Otros que son de accionamiento neumático, que a determinada presión accionan. Si no llega a esa presión no accionan. Y finalmente esto de acá, los que tienen el solenoide, ¿no? El solenoide es un elemento eléctrico que tiene una bobina, tiene un pistón que energizamos la bobina, sale el pistón del solenoide y cambia la posición del electroválvula. Entonces lo controlamos de forma eléctrica, ¿no? Esto es lo que hace que la válvula, esta válvula que hemos visto acá con palanquita, ¿no? ¿Dónde está? Esta se convierta en una electroválvula, porque en vez de eso podemos colocar un solenoide, ¿no? Entonces tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos el solenoide, se lo identifica así,
¿no? Estaba algo así más o menos. ¿Dónde está? Y el otro viene por acá. Esto sustituiría a la palanca. Puedo seguir haciendo de que esto tenga el muelle, pero el accionamiento para que esto cambie de posición ya no es manual, ya no es con palanca, sino es eléctrico, ¿no? Sino es a través del solenoide. Yo agarro, aprieto un pulsador y desde el pulsador va a cambiar de posición gracias al solenoide. Es como un contactor. Yo agarro, pulso, pulsador de marcha y el contactor automáticamente cierra, ¿no es cierto? Es algo parecido, ¿no? Yo agarro, apretamos el pulsador de marcha, el solenoide va a hacer que esto cambie de posición. Dejo o suelto el botón y automáticamente por el resorte esto va a volver. Esto de acá se le conoce como una electroválvula monoestable. ¿Por qué se le dice monoestable? Porque solamente controlamos un estado, ¿no? Solamente tengo un solenoide, solo controlo esto, porque el retorno del resorte no lo controlo, ¿no? El resorte lo hace, ¿sí? Esto se conoce como una electroválvula monoestable. Ahora, ¿qué pasa si este resorte yo lo sustituyo por otro solenoide? ¿No? Lo vamos a sustituir por otro solenoide. Entonces agarramos acá, vamos a tener esto. Van a disculpar mi pulso, está una lágrima. Y en vez del resorte le pongo otro solenoide. Esto se conoce como electroválvula biestable, porque los estados de cambio de posición del electroválvula los voy a tener que controlar a través de los solenoides. Tengo un pulsador para que esto cambie de posición a este lado y necesito tal vez otro para que este otro se accione y retorne, ¿no? Entonces, de esa manera, esas válvulas que hemos visto se convierten en electroválvulas y para las electroválvulas tenemos de dos tipos, ¿no? Las monoestables, que el retorno es por muelle, pero la activación es a través de un solenoide, y las electroválvulas biestables, en las cuales tenemos un solenoide de un lado y el otro solenoide del otro. Este símbolo está representando ahorita a esto, a este solenoide. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Con confianza, chicos, pregunten, consulten. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Todo blue, qué bueno. Tenemos distintos tipos de pulsadores, les decía, ¿no? Tenemos el general, el push button, pull button, push pull button, tipo palanca, tipo pedal. No, el pedal es uno bastante interesante y se utiliza, ¿no? En algunos casos les decía, ¿no? Por seguridad se utiliza estas válvulas que se las conoce como tipo I o tipo O, que son como condicionantes. Tengo que apretar dos pulsadores al mismo tiempo por seguridad del operario, ¿no? Entonces, en algunos casos se puede ver el tema de uso de pedales también, ¿no? Y el botón de giro, que es como el honguito, ¿no? El pulsador de parada, bastante parecido. El plugger, tenemos el resorte, esto es el muelle de restitución, lo que les decía. Se le puede poner rodillos o se puede pilotar con aire, con presión. Estos son pilotados con aire. A determinada presión yo agarro y acciono. Si no llega a esa presión, no acciona, ¿no? Eso es neumática pura, pero como les decía, en la actualidad ya no se utiliza. Entonces, normalmente utilizamos lo que son los solenoides, ¿no? Para los cambios de posición, cambios de estado de las electroválvulas. Y estas otras que vienen con anclaje. Yo cambio de posición y puedo hacer que se autoenclave ahí, ¿no? Hasta que yo decida cambiar nuevamente la posición, ¿no? Entonces tenemos acá los solenoides, ¿no? Esta es una... se ha perdido mi cursor, ahí está. Esta es una electroválvula que se la conoce como servopilotada, ¿no?
Aparte del solenoide para el cambio de estado, puedo tener un piloto neumático para garantizar. Le damos la instrucción, pero aparte de eso tiene que llegar a determinada presión para poder cambiar. Esto de acá ya lo habíamos visto. Esto es un pulsador. El botoncito del pulsador, por si acaso, de forma física, hay en forma de palanca. Antes se usaba así, pero en la actualidad ya no, como les había dicho. Pero este pulsadorcito de acá, eh, todas las electroválvulas tienen, por si acaso. ¿Sí? Ustedes dirán, pero si ya tengo el solenoide para cambiar de posición, ¿para qué necesito ese botón? ¿No? Ese botón se utiliza para mantenimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si le damos la instrucción con el solenoide, hemos apretado el pulsador y queremos que cambie de posición, pero no cambia de posición? Entonces, reviso, ¿no? Puede ser que se haya atascado, puede ser que no esté llegando aire suficiente. Entonces, yo voy a agarrar, voy a pulsar este botón y voy a ver si cambia de posición. Si cambia de posición, entonces no es atascamiento. Puede ser un problema directo con el solenoide. Tal vez el solenoide, la bobina, se ha quemado. Una forma interesante de comprobar los solenoides para ver si tienen o no energía, o sea, si están o no en corto, o sea, si sirven o no sirven prácticamente, es colocar una moneda parada. Ustedes le dan la acción al solenoide y la moneda tiene que quedarse ahí parada. Sueltan y se tiene que caer. Eso quiere decir que esto está generando campo magnético, ¿no? Si no genera campo magnético es que el solenoide se ha quemado y la moneda no va a hacer nada. Se va a quedar así nomás. Ese es un truco clásico que me han enseñado desde que era niño. No, mentira. Que he aprendido, es lo primero que me han enseñado para revisar los solenoides. ¿Ya? Entonces es un truco bastante sencillo y es bastante aplicable, ¿no? Para ver si está funcionando o no está funcionando. A veces pasa que hemos hecho nuestro circuito y pucha, de todo lado hemos armado, hemos desarmado, y alguna vez con los estudiantes he visto eso. Armaban, desarmaban, no funciona, no funciona, pero si todo está bien cableado, el diseño igual está bien, en la simulación ha funcionado. Entonces, ¿qué había pasado? No han revisado la electroválvula y resultaba que el solenoide estaba quemado, ¿no? Entonces era por eso que no cambiaba de posición y no hacía la secuencia que querían. Entonces, ese truco de la moneda es uno de los trucos más antiguos y sí funciona, ¿ya? Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, desean comentar algo o que repita algo tal vez si no se ha entendido. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí ya algunas aplicaciones, ¿no? Eh, para empezar, ¿qué electroválvula es esta? Ni siquiera es electroválvula, ¿no? Es una válvula, no tiene solenoide. Es una válvula monoestable 3-2. Tiene una, dos, tres, no, perdón, una, dos, tres, ¿no? Tres puertos y tiene una, dos posiciones. No es electroválvula, no tiene solenoide, solamente una válvula y es de retorno por muelle. ¿Cómo funciona esto? Ahora sí quisiera borrar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder es, yo voy a pulsar, ¿no? El push button que tenemos acá. Esto va a cambiar de posición, lo que quiere decir que esto va a venir acá. Esta flecha que está apuntando hacia arriba va a venir acá. Ya sabemos que este es el compresor y este es el escape. Entonces el compresor va a comenzar a alimentar de forma directa al actuador. Entonces el actuador va a avanzar.
Y para que retroceda, yo suelto el pulsador, esto va a volver a esta posición y el aire que estaba aquí contenido, así como acá, miren, este es el cambio de posición, va a comenzar a liberar todo el aire nuevamente a través del escape. ¿Sí? Este es un circuito bastante sencillo, bastante básico. ¿Ya? Tenemos también para los actuadores de doble efecto. En el actuador de doble efecto tenemos acá el símbolo, tenemos los dos puertos de entrada y esto de acá que ven con una flechita quiere decir de amortiguación regulable. Lo que pasa es que el actuador avanza y al retroceder puede retroceder con mucha fuerza. Entonces esa fuerza nosotros la podemos amortiguar. Entonces esa amortiguación con esa flechita que ven ahí, en realidad todos los actuadores tienen amortiguador. Con esa flechita yo puedo modificar la amortiguación. Entonces, nuevamente acá, ¿no? ¿Qué electroválvula tenemos acá? Una 5-2. Dos posiciones, 5 vías, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 vías y una posición, 2 posiciones. Es una válvula de retorno por muelle y con accionamiento manual, push button, ¿no? Entonces, apretamos el botón, esto de acá va a venir hacia este lado y el compresor va a comenzar a alimentar, va a llenar este espacio. Dejamos de apretar, el retorno es por muelle, esto va a retornar, el aire que estaba aquí contenido va a retornar, se va a ir por el escape y nosotros vamos a alimentar ahora aire de este lado para empujar, para que retorne el actuador, ¿no? Entonces de esa manera avanza y retrocede, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿qué dudas, qué preguntas, qué consultas tienen? Con confianza, muy callados están, se han santificado desde el Viernes Santo, mucha sopa de pan han comido. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, con toda confianza, chicos. ¿Ya? Inge, Dime, dime. para repasar alguna duda, la clase se está grabando. Sí. Estamos grabando. Ay, pues, Estamos ahorita por el minuto 40. Ya estamos casi por la hora. Después de esto, lo siguiente que quiero mostrarles son las partes de la electroválvula, ¿no? Este de acá sí es una electroválvula. Miren, tiene un solenoide. Este es el solenoide, ¿no? Que tiene los tres pines, los tres puertos de conexión. Tenemos acá este botoncito, el 8, que es el mando manual. Es este pulsador que les decía que todos tienen. Este pulsador puede tener su solenoide, pero todas las electroválvulas tienen su pulsadorcito para hacer el ensayo de si está o no está conmutando, está cambiando de posición. Entonces ese es este de acá, Después tenemos las vías, los puertos, ¿no? Entonces tenemos acá una, ¿no? Como nos está mostrando el puerto 2, 4, 2, 4, tenemos los puertos. Esto de acá que es lo que permite cambiar las vías, ¿no? O sea, permite hacer este cambio de las flechas prácticamente, para ver por dónde entra, por dónde sale el aire. Y esto de acá que vendría a ser el muelle de restitución, ¿sí? Esta es una válvula 5.2. Las otras tres vías no las estamos viendo, pero están en la parte de abajo, ¿no? Las otras tres vías. Aquí solamente estamos viendo dos. Las otras tres, para los dos escapes y la entrada del compresor, están en la parte de abajo. Así es como se ve. Cuando uno hace mantenimiento de una electroválvula, esto tiene también retenes, miren. Se lubrica y se cambian los retenes. Ese es el mantenimiento. Más de eso no se puede hacer, ¿ya? Entonces básicamente esto, ¿no? Lo que les decía, tenemos las tres vías de entrada, estas tres vías, ¿no? El 1, 3 y 5, 1, 3 y 5. Las salidas el 4 y el 2, el 4 y el 2.
Y esto de acá es lo que conmuta y permite que entre o salga el aire. ¿Ya? Es lo que permite que entre o salga el aire. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es las roscas. Hay que tener mucho cuidado porque las electroválvulas, los actuadores, vienen con distintos diámetros de rosca. Mientras más grande es el actuador, más grande llega a ser el diámetro de rosca. Por lo tanto, la manguera también tiene que ser de un diámetro mayor, por si acaso. ¿Ya? Pareciese sencillo, pero esta partecita no es tan sencilla, porque yo selecciono, por ejemplo, mi actuador, mi electroválvula, pero tengo que saber cuánto de caudal, cuánto de presión necesito para ver el diámetro de la manguera. De acuerdo al diámetro de la manguera, puedo saber qué racor voy a utilizar. Y el racor que voy a utilizar hay que tener cuidado de que sea rosca métrica o rosca en pulgadas, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿No? Estas son roscas en pulgadas y esta es rosca métrica. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la rosca. ¿Qué tipo de rosca vamos a pedir para el racor de acuerdo a nuestra electroválvula? ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí los distintos tipos diámetros de puerto con las recomendaciones de acuerdo al caudal, ¿no? Estamos considerando una presión de 6 bares y caudales de 250 litros minuto y mayores, ¿no? Mientras más grande es, como les decía, entonces el racor se hace más grande también, ¿ya? Entonces esta tablita es bastante importante para poder seleccionar. Por eso les decía, no es que agarro, compro cualquier electroválvula y le pongo cualquier racor. Hay que tener cuidado, ¿no? Depende mucho del caudal también. ¿No? Estamos viendo acá distintos tipos de solenoides, ¿no? Estas ya son electroválvulas, ¿no? El principio de operación del solenoide, como les decía, es una vez que se energiza, hace que cambie de posición, que es lo que estamos viendo acá más o menos, ¿no? ¿No? Aquí estamos viendo, se está energizando y está cambiando de posición. Tiene como una especie de pistoncito que se activa una vez que se energiza la bobina. Tiene la alimentación manual también, lo que les decía. Puede ser un botoncito o puede ser esto que es de giro, que es para que conmute, cambie de posición la electroválvula. Esto ahorita no lo estamos viendo de costado, por si acaso, no lo estamos viendo de frente, estamos viendo de costado, es un corte de sección. ¿Ya? Entonces vemos los distintos tipos de posiciones. Lo otro que es importante, y esto de acá van a averiguar para la siguiente clase, porque es algo que alguna vez han preguntado en una defensa de proyecto, ¿no? De alguien que había decidido hacer un equipo neumático, le han preguntado esto, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos con 24 voltios, ¿no? Para la alimentación del solenoide, entonces necesitamos una fuente de alimentación. Entonces trabajamos con 24 voltios, pero en algunos casos se trabaja también con corriente alterna, 110, 120, no solamente con corriente continua. Entonces hay solenoides que trabajan con corriente alterna. Entonces, lo que yo les voy a preguntar la siguiente clase es, ¿cuál es la diferencia de trabajar con solenoides con 24 voltios y solenoides que trabajan con corriente alterna 110, 120 o 220, 240? ¿No? ¿Cuál será la diferencia de trabajar con un solenoide con corriente continua 24 voltios o con corriente alterna 110, 220? Muy bien, hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo que desean que repita tal vez. Eso que les decía de los solenoides hace una preguntita interesante y el estudiante no ha podido responder. O sea, no sabía es más, no sabía que había solenoides de 110, pensaba que todos eran de 24 voltios, pero no es así, o sea, hay también de 110. Entonces, ¿cuál será la diferencia, no? Hasta acá, chicos, ya para terminar,
No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. No sé si quieren que les repita algo. Con toda confianza, chicos. La clave es que se entienda, que no se vayan con dudas. Ya. Perfecto, chicos. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy. Les mando un saludo bastante grande. Espero se encuentren todos bien. Vamos a quedar hasta acá y bueno, que tengan un lindo día, ¿no? Nos estamos viendo entonces la siguiente semana, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chau, chau.